Un cristal haciéndose añicos. Dos disparos rasgando la tranquila tarde. La mujer sin hogar se desplomó en el suelo del restaurante. Dos heridas carmesí florecieron en su pecho. Su sangre se extendía sobre las baldosas blancas bajo ella. A su lado, una niña de 6 años sollozaba en los brazos temblorosos de un anciano. Las dos personas que acababa de proteger con su propio cuerpo. No tenía ni idea de quiénes eran. 4 días después, cuando sus ojos se abrieron lentamente en esa austera habitación blanca de hospital, fuera de la ventana, 50 sedanes negros se alineaban en silencio como un ejército en espera, y justo al lado de su cama estaba sentado el hombre más poderoso del Hampa de Crescent City. Su fría mirada se suavizó. Su voz era baja y áspera. Te debo 2 vidas. ¿Qué hace que alguien sin nada que perder esté dispuesto a darlo todo por extraños? La historia comienza 3 semanas antes, cuando ella todavía estaba acurrucada bajo un paso elevado, contando las últimas monedas en su bolsillo roto, bajo el puente Morrison. El frío se sentía como un ataúd abierto. Meredith Lawson estaba sentada, acurrucada sobre un trozo de cartón empapado por la niebla. Su espalda se apoyaba contra un pilar de hormigón agrietado. Sobre ella, el tráfico gemía durante la noche sin cesar. El sonido de los neumáticos rozando el pavimento se mezclaba en una música monótona e interminable. Se había acostumbrado tanto a ella que ya ni siquiera la oía. El viento del río era tan cortante que parecía atravesar la carne. Se colaba por el fino abrigo lleno de roturas. Ella intentaba protegerse cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. 29 años, más de 2 meses en la calle. Meredith abrió la palma de su mano y contó las monedas sueltas de nuevo. Era la tercera vez esa noche. $4.73. No era suficiente para una comida decente. Apenas alcanzaba para calentarse una hora en un café de la esquina. Guardó el dinero de nuevo en el bolsillo de su abrigo. Su mano se apretó instintivamente alrededor del objeto que colgaba de su cuello. Era un viejo cordón de cuero con el reloj de pulsera de su madre. Sus manecillas se habían detenido 15 años antes, y una grieta diagonal partía el cristal. Pero Meredith nunca se lo había quitado. Era lo único que le quedaba de ella. Lo único que demostraba que una vez hubo alguien que la amó. Su madre había muerto cuando Meredith tenía 14 años. El cáncer se lo había llevado todo, desde su largo y brillante cabello hasta la dulce sonrisa que Meredith aún veía en sus sueños. Antes de cerrar los ojos por última vez, se quitó el reloj que llevaba. Lo puso en la mano de su hija con dedos tan delgados y temblorosos que apenas parecían reales. Sigue adelante, cariño. Pase lo que pase. Un año después, su padre desapareció. Dejó tras de sí una montaña de deudas de juego y una casa vacía que resonaba con su ausencia. Meredith no lloró cuando descubrió que se había ido. Solo se quedó allí, mirando la cama desnuda. Luego empezó a meter ropa en su mochila. 14 años. 14 años cuidando de sí misma, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar. Lavando platos, sirviendo copas en bares, limpiando suelos. A veces le pagaban, a veces no. A veces tenía un techo sobre su cabeza, y a veces no tenía nada más que el cielo nocturno. Meredith sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su abrigo y lo abrió en la última página. 66 marcas. Sacó un lápiz y dibujó una línea más. 67. 2 meses y 7 días desde que su casera la echó por atrasarse en el alquiler. Cerró el cuaderno y miró el viejo bolso que descansaba a su lado. El bolso siempre estaba cerrado, siempre listo. Dentro solo había unas pocas mudas de ropa, una botella de agua y una bufanda fina. Eso era todo lo que poseía en este mundo. Las reglas de supervivencia de Meredith eran simples. No te apegues, no te apoyes en nadie, no esperes nada. Esas reglas la habían mantenido viva durante 14 años. También la habían dejado sola hasta la médula de sus huesos. Pero la soledad era mejor que ser herida. Había aprendido esa lección muy pronto. Su estómago se retorció, recordándole que su última comida había sido hacía casi 2 días. Un trozo de pan duro que había encontrado detrás de una panadería después de que cerrara por la noche. Tragó saliva con fuerza
e intentó reprimir el hambre. Mañana por la mañana iría a buscar comida. Quizás en los contenedores de basura detrás de los restaurantes del centro. Quizás un trabajo de un día en algún lugar, si pudiera encontrarlo. Pero ahora mismo necesitaba dormir. Meredith se acostó en el cartón, acurrucándose como un camarón. Sus manos seguían apretando con fuerza el reloj roto contra su pecho. Sobre ella, el tráfico seguía moviéndose. La ciudad seguía viviendo. Pero bajo este puente, Meredith Lawson no era más que una sombra que nadie veía. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra historia que te conmueva. A la mañana siguiente, Meredith se despertó justo cuando el sol comenzaba a salir. Su cuerpo estaba rígido por el frío. Le dolía la espalda por una noche pasada sobre el hormigón. Se incorporó, se frotó las manos para recuperar un poco de calor. Luego guardó el reloj roto dentro de su abrigo para protegerlo. Su bolso seguía cerrado a su lado. No necesitaba revisarlo porque ya sabía que todo seguía allí. Su estómago se contrajo con un nudo duro y familiar, recordándole la tarea que le esperaba hoy: encontrar comida. Meredith se puso de pie, se colgó el bolso al hombro y comenzó a caminar hacia el centro. Crescent City tenía una extraña belleza a primera hora de la mañana. Una mitad de la ciudad eran relucientes torres de cristal, donde gente con trajes caros se apresuraba con tazas de café en la mano. La otra mitad era un viejo polígono industrial, con almacenes abandonados y oscuros callejones que la gente evitaba. Meredith caminaba por la línea que separaba esos dos mundos, donde pequeños restaurantes y locales de esquina surgían para servir tanto a oficinistas como a obreros. Los contenedores detrás de los restaurantes eran su destino. A veces encontraba pan duro, fruta magullada o comidas intactas aún selladas en recipientes de espuma que alguien había tirado. No era bueno, pero era suficiente para seguir viviendo. Estaba acostumbrada a esto. Meredith giró por una calle estrecha, pasando por delante de algunas tiendas que aún no habían abierto. Entonces se detuvo. El olor a tostadas, intenso, cálido e irresistible, se escapaba por la puerta entreabierta de un pequeño restaurante en la esquina. El letrero de madera descolorido sobre la puerta, pintado de un azul pálido, decía El Gorrión Azul. Los pies de Meredith parecieron echar raíces en el suelo. Se quedó fuera, junto a la ventana, y miró hacia adentro. El lugar era pequeño pero acogedor, con mesas de madera clara y sillas tapizadas a cuadros. En una mesa cerca de la ventana había un plato de huevos dorados, salchichas crujientes y doradas, gruesas rebanadas de pan tostado en su punto, y una taza de café que desprendía vapor en el aire. Meredith tragó saliva con fuerza. No recordaba la última vez que había tomado un desayuno así. Quizás no desde antes de que su madre muriera. Dentro del restaurante, un anciano de pelo blanco como la nieve desayunaba con una niña de unos 6 años. La niña tenía el pelo negro y rizado, y grandes ojos oscuros. Garabateaba algo en una servilleta de papel. El anciano observaba a su nieta con una mirada tierna, sonriendo de vez en cuando ante sus inocentes preguntas. Meredith estaba a punto de darse la vuelta. Ella no pertenecía a un lugar como ese. Era solo un fantasma de paso. Pero en ese preciso instante, el anciano levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal. Meredith se quedó helada. Quería correr, pero sus pies no le obedecían. El anciano dejó su taza de café, le dijo algo a la niña y se levantó de su silla. Salió y se detuvo frente a Meredith. Era alto y de espalda recta, con el pelo blanco bien peinado. Sus ojos no mostraban piedad ni asco. Lo que vio en ellos fue algo más cercano a la comprensión. Pareces a alguien que necesita una comida caliente. Entra. Su voz era profunda y cálida, sin rastro de condescendencia ni caridad. Meredith negó con la cabeza por instinto. No lo necesito. Gracias, señor. Se giró como para irse, pero la puerta del restaurante se abrió de nuevo. La niña de pelo rizado salió corriendo y tomó la mano de Meredith con la suya, diminuta. Entre, señorita. El abuelo siempre pide demasiada comida y nunca se la acaba.
Meredith bajó la vista hacia la niña. Esos grandes ojos redondos la miraban sin parpadear. Una pequeña y brillante sonrisa se extendía por su rostro. Meredith quería decir que no. No aceptaba limosnas. No le debía nada a nadie. Pero su estómago se contrajo de nuevo, y la pequeña mano que envolvía la suya se sentía extrañamente cálida. Solo una comida, se dijo Meredith a sí misma. Luego se iría. No se apegaría. No esperaría nada. Está bien. Escuchó su propia voz decirlo antes de poder detenerse. La niña soltó un chillido de alegría y tiró de ella hacia la puerta. La campana de arriba sonó suavemente. El calor inundó el rostro de Meredith y el olor a café y tostadas la envolvió como una manta. Por primera vez en muchos meses, Meredith Lawson se sentó a una mesa y comió como un ser humano normal. Meredith se sentó en la silla frente al anciano y la niña, sintiendo como si hubiera ocupado el lugar de otra persona por error. Su abrigo roto contrastaba bruscamente con la calidez impecable y acogedora del restaurante. Intentó hacerse lo más pequeña posible, como si temiera ocupar demasiado espacio que no tenía derecho a ocupar. El anciano le sonrió, una sonrisa amable sin rastro de juicio. Me llamo Walter, y esta es mi nieta, Penny. Penny miraba a Meredith con grandes ojos negros como el azabache. Tenía esa curiosidad abierta que solo los niños parecen capaces de mostrar sin vergüenza. Luego señaló directamente el abrigo de Meredith. Tu abrigo tiene muchos agujeros. Meredith miró el abrigo que la había acompañado durante los últimos 2 años. Rotos en los codos, en el hombro, en los bolsillos. Había intentado remendarlo con hilo y una aguja que encontró, pero la tela estaba tan gastada que seguía rasgándose. Sí, los tiene, respondió secamente, sin ofrecer más detalles. Penny inclinó la cabeza, claramente dándole vueltas a algo en su mente. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Walter hizo una seña a la camarera. Una mujer de mediana edad con cabello entrecano se acercó y anotó el pedido de Walter sin hacer muchas preguntas. Unos minutos después, pusieron un plato de comida frente a Meredith. Huevos fritos dorados, con la yema aún un poco líquida. Salchichas crujientes y doradas que desprendían un olor rico y apetitoso. Tostadas doradas en su punto, untadas con mantequilla que ya se estaba derritiendo en el pan, y una taza humeante de café caliente. Meredith miró el plato y se le hizo un nudo en la garganta. Intentó comer despacio. Se dijo a sí misma que tenía que comer despacio. Tenía que aferrarse a cualquier pizca de dignidad que aún le quedaba. Pero su cuerpo no obedecía. Su mano temblaba al coger el tenedor. El primer bocado tocó su lengua y tuvo que reprimir un gemido por lo bueno que estaba. Entonces todo lo demás desapareció. Comió como si fuera la última comida que tendría en su vida, tragando cada bocado demasiado rápido, apenas masticando. Pan, huevos, salchichas, todo desapareció en cuestión de minutos. Cuando el plato estuvo limpio, Meredith levantó la vista y se encontró con los ojos de Walter. Él no dijo nada. No preguntó de dónde venía. No preguntó por qué estaba vagando por ahí. No preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había comido una comida en condiciones. Solo la observaba en silencio, como si estuviera leyendo su historia en cada mancha de su abrigo, en cada línea de cansancio en su rostro, en cada movimiento apresurado de sus manos mientras comía. Meredith sintió que el calor le subía al rostro. Dejó el tenedor, se limpió la boca con una servilleta de papel y se puso de pie. Gracias por darme de comer. Tengo que irme ahora, dijo rápidamente, girándose ya hacia la puerta. Pero la voz de Walter se alzó detrás de ella, profunda, cálida y sin prisas. Espera. Meredith se detuvo, aunque no se dio la vuelta. La dueña de este restaurante necesita a alguien para lavar los platos y limpiar las mesas. Paga en efectivo, incluye las comidas y viene con una pequeña habitación en la parte de atrás. ¿Te interesaría? Meredith se giró y miró al anciano. Su corazón comenzó a latir más rápido. Era una oferta demasiado buena, casi demasiado buena para creerla. Y las cosas tan buenas, las cosas tan increíbles, normalmente no eran reales. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó directamente, con la voz teñida de cautela. Walter no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada,
tranquilo y firme, porque todo el mundo merece una oportunidad, y tú pareces el tipo de persona que no la desperdiciaría. Meredith no dijo nada. En su mente, las reglas por las que se había regido gritaban: no te apegues, no te apoyes en nadie, no esperes nada. Pero su estómago estaba lleno por primera vez en días, y sus piernas estaban cansadas de correr. Está bien, se oyó decir, como si la voz perteneciera a otra persona. Penny saltó en su silla y aplaudió con alegría. Bien, eso significa que vas a estar aquí todos los días ahora. Meredith miró a la niña, que sonreía de oreja a oreja. Luego al anciano, que le sonreía con una bondad silenciosa. No sabía por qué estos extraños estaban siendo tan buenos con ella. No sabía a dónde la llevaría todo esto, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, decidió no correr. La dueña del restaurante se llamaba Greta. Tenía 50 años, el pelo entrecano, corto y bien peinado, una voz áspera como la de alguien que ha fumado durante años, y unos ojos lo suficientemente agudos como para no perderse nada. Llevó a Meredith a dar un rápido paseo por el restaurante. Le explicó el trabajo con frases breves y eficientes que no desperdiciaban ni una sola palabra. Lavar los platos en la parte de atrás, limpiar las mesas cuando los clientes se vayan, sacar la basura al final del día. Empiezas a las 6 de la mañana. Terminas cuando el restaurante cierra. Se paga al final de la semana. Come lo que necesites en la cocina. ¿Entendido? Meredith asintió. Entendido. Greta la miró de arriba a abajo. Su mirada no era ni crítica ni cálida. Era la mirada de alguien que ha visto demasiado en esta vida como para sorprenderse ya por nada. La habitación está en la parte de atrás. Sígueme. La habitación estaba al final de un estrecho pasillo detrás de la cocina. Greta abrió la puerta y se hizo a un lado para que Meredith pudiera mirar dentro. El espacio no era más grande que un baño público. Una cama individual estaba contra la pared. El colchón era fino, pero estaba cubierto con sábanas limpias. Un viejo armario de madera tenía algunos ganchos para la ropa. Una pequeña ventana daba al callejón de detrás del edificio. La luz de la tarde se filtraba a través del cristal polvoriento y dibujaba un cuadrado dorado pálido en el suelo de madera. Para cualquier otra persona, probablemente no habría sido más que una habitación pequeña, estrecha y destartalada. Pero para Meredith parecía un palacio. Se quedó en la puerta, mirando la cama, con un nudo en la garganta. 67 días, 67 noches, durmiendo en cartones, en bancos de parques, sobre el hormigón helado bajo un puente. 67 noches acurrucada contra el frío, despertándose sobresaltada con cada sonido, temiendo que alguien viniera a robarle el pequeño bolso que contenía todo lo que tenía. Y ahora tenía una cama, una puerta que se podía cerrar con llave, un lugar al que volver. Baños al final del pasillo, agua caliente solo por la mañana temprano y por la noche. La voz de Greta interrumpió sus pensamientos. ¿Alguna pregunta? Meredith negó con la cabeza. No, gracias. Greta asintió brevemente y se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo al final del pasillo sin mirar atrás. Walter me dijo que te diera una oportunidad. Confío en él, no hagas que me arrepienta. Luego se alejó y sus pasos se desvanecieron en la distancia. Meredith dejó su bolso en la cama y miró alrededor de la diminuta habitación. Por primera vez en meses, tenía un lugar que le pertenecía, aunque solo fuera temporal. Esa tarde, mientras Meredith limpiaba una mesa cerca de la ventana, la campana de la puerta sonó alegremente. Walter y Penny entraron. Penny la vio al instante. Sus ojos se iluminaron y corrió a través del restaurante como un pequeño torbellino. ¿Todavía estás aquí? Penny se detuvo frente a Meredith e inclinó su rostro hacia arriba, estudiándola con abierta curiosidad. ¿Te vas a quedar aquí para siempre? Meredith se detuvo en medio de la limpieza de la mesa y miró a la niña. No sabía cómo responder a eso. No lo sé. Penny inclinó la cabeza, pensativa. Luego habló en voz baja, como si lo que estuviera diciendo fuera la verdad más obvia del mundo. Espero que te quedes. El abuelo dice que la gente buena es rara, así que cuando encuentras a alguien bueno, debes aferrarte a esa persona. Meredith se quedó quieta.
Sintió como si algo dentro de su pecho se hubiera apretado suavemente. No recordaba la última vez que había escuchado palabras así. Alguien quería que se quedara. Alguien pensaba que era buena. Penny no esperó una respuesta. Mostró una gran sonrisa y luego corrió de vuelta hacia Walter, agarrándolo de la mano y tirando de él hacia su mesa habitual junto a la ventana. Meredith los vio irse, todavía con el trapo en la mano, olvidando por un momento lo que estaba haciendo. Esa noche, después de que el restaurante cerrara, Meredith regresó a su pequeña habitación. Se dio una ducha caliente por primera vez en semanas. El agua tibia corriendo por su piel era un lujo tan imposible que apenas parecía real. Se puso la única camiseta limpia que le quedaba y se acostó en la cama. El colchón era fino, pero se sentía más suave que cualquier cosa sobre la que había dormido en los últimos 2 meses. Los viejos hábitos no se abandonan fácilmente. Meredith todavía colocaba su bolso justo al lado de la puerta, con la cremallera cerrada, listo para agarrarlo y correr en cualquier momento. Todavía no podía creer que esto fuera a durar. Pero esa noche, por primera vez en mucho, mucho tiempo, Meredith durmió sin tener pesadillas. Pasó una semana. Meredith comenzó a adaptarse al ritmo de su nueva vida. Un ritmo que había pensado que había olvidado cómo vivir hacía mucho tiempo. Cada mañana, se despertaba a las 5:30, se daba una ducha caliente y se vestía con la ropa limpia que Greta le había dado de una caja de donaciones que alguien había dejado. A las 6 comenzaba a trabajar, lavando platos, limpiando mesas, sacando la basura, ayudando en la cocina cuando era necesario. El trabajo no era fácil, pero Meredith no se quejaba. Había hecho cosas mucho más difíciles que esto. Y aquí podía comer hasta saciarse, dormir en una cama de verdad y tener una puerta que podía cerrar con llave. Solo eso era más que suficiente. Walter y Penny venían al restaurante casi todos los días, a veces para desayunar, a veces para almorzar y de vez en cuando, por la tarde, cuando el lugar estaba tranquilo. Meredith comenzó a notar el patrón. Siempre se sentaban en la mesa junto a la ventana. Walter siempre pedía café solo sin azúcar. Penny siempre pedía tortitas con sirope extra. Y Penny siempre encontraba la manera de hablar con ella cada vez que tenía la oportunidad. La niña se aferraba a Meredith como una sombra. Cada vez que Meredith limpiaba una mesa cercana, Penny sacaba una silla e insistía en que se sentara un minuto para escuchar historias sobre la escuela, sobre una muñeca nueva, sobre los dibujos animados que había visto la noche anterior. Meredith no estaba acostumbrada a hablar con niños, tampoco estaba acostumbrada a que alguien le prestara tanta atención, pero escuchaba y poco a poco se encontró esperando el tintineo de la campana que anunciaba la llegada del abuelo y la nieta. Una tarde, cuando el restaurante estaba tranquilo y Meredith secaba vasos de cristal detrás del mostrador, Penny corrió hacia ella con una hoja de papel en la mano. «Esto es para ti». Meredith dejó el vaso y tomó el papel. Era un dibujo a lápiz de cera, con las líneas sueltas e irregulares de una niña de 6 años. El dibujo mostraba una casa grande, con un tejado rojo, ventanas azules y un jardín lleno de flores. Delante de la casa había 3 personas cogidas de la mano. Un anciano con el pelo blanco, una niña con el pelo negro y rizado, y una mujer con el pelo castaño y corto. Meredith miró el dibujo y su corazón se encogió. «Este es el abuelo». Penny señaló al anciano. «Esta soy yo». Su dedo se movió hacia la niña. «Y esta eres tú. Somos una familia». La mano de Meredith tembló ligeramente. Sujetó el dibujo un poco más fuerte, temiendo que pudiera volar, temiendo que esto no fuera más que un sueño. Penny la miró con esos ojos grandes y claros. «¿Tienes familia?». La pregunta era simple, pero golpeó a Meredith como una pequeña cuchilla en el pecho. Se quedó en silencio por un momento, tratando de mantener la voz firme. Solía tener. «¿Dónde están ahora?». «Se han ido», respondió Meredith con solo esas 2 breves palabras. No podía decir más que eso. Habían pasado 14 años, pero la herida seguía allí. Simplemente había aprendido a no tocarla. Penny se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego su diminuta mano alcanzó la de Meredith. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los de Meredith con una certeza que se sintió casi sorprendente.
No pasa nada, puedes compartir la mía. Meredith se quedó completamente quieta, se le hizo un nudo en la garganta y las palabras se quedaron atrapadas allí. Incapaz de salir, miró a la niña que le sostenía la mano, miró el dibujo garabateado en su otra mano, miró a Walter sentado junto a la ventana, sonriendo silenciosamente en su dirección. No sabía qué decir. Solo sabía que algo dentro de su pecho se estaba abriendo, pedazo a pedazo, como el hielo derritiéndose bajo la luz del sol. Esa noche, después de que el restaurante cerrara y la pequeña habitación se sumiera en la oscuridad, Meredith se sentó en la cama con el dibujo de Penny junto a su almohada. Sacó el reloj roto de debajo de su camisa y lo puso en la palma de su mano. El cristal agrietado captó la luz de la calle que entraba por la ventana y la dispersó en pequeños rayos temblorosos. Las manecillas del reloj seguían congeladas en el mismo lugar, detenidas para siempre en el momento en que su madre se lo quitó y lo puso en su mano. Sigue adelante, cariño. Pase lo que pase. Meredith cerró los ojos y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Lloró por primera vez en muchos años. Se permitió llorar. No porque estuviera triste, no porque estuviera sola, sino porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, alguien quería que se quedara. Alguien la había llamado familia. Durante la segunda semana, Meredith comenzó a notar cosas que no encajaban, cosas que había pasado por alto antes, pequeños detalles que no cuadraban con la imagen de un anciano jubilado normal que llevaba a su nieta a desayunar todos los días. Walter vestía de forma sencilla, camisas claras, pantalones oscuros, nada llamativo, pero los zapatos que llevaba estaban lustrados hasta brillar. Cuero auténtico, del tipo que Meredith sabía que no costaba menos de unos cientos de dólares. El reloj en su muñeca tampoco era algo comprado en la estantería de un supermercado. Su esfera estaba finamente elaborada y la correa de metal captaba la luz del restaurante con un brillo discreto. Y cada vez que llegaba, siempre había un sedán negro aparcado a pocos pasos del restaurante. El conductor, vestido de traje, se quedaba dentro del coche. Nunca salía, nunca entraba, solo esperaba. Meredith también comenzó a notar la forma en que otras personas miraban a Walter. Cuando entraba en el restaurante, los clientes habituales le hacían pequeños gestos de saludo. Sus ojos transmitían una especie de respeto. Greta siempre le llevaba la comida a la mesa ella misma, en lugar de dejarlo en manos del personal. Un hombre sentado en la esquina se había levantado una vez tan bruscamente cuando Walter pasó que era como si Walter fuera alguien importante o alguien aterrador. Meredith no preguntó. Había vivido lo suficiente como para saber que había preguntas que era mejor no hacer, pero observaba. Una tarde, después de que el restaurante hubiera cerrado y solo quedaran ellas dos limpiando, Greta habló sin previo aviso. Te has acercado mucho a Walter y a la niña. No era una pregunta, era una afirmación. Meredith levantó la vista de la pila de platos que estaba lavando y miró a la dueña del restaurante. Han sido buenos conmigo. Greta no dijo nada al principio. Siguió limpiando el mostrador con un paño húmedo. Después de un momento, se detuvo y miró a Meredith directamente a los ojos. Walter Thornton no es un simple anciano jubilado cualquiera. Ten cuidado. El corazón de Meredith dio un vuelco, rápido y fuerte. ¿Qué quieres decir? Greta arrojó el paño sobre el mostrador y se cruzó de brazos. Sus ojos no eran fríos, pero tampoco cálidos. Era la mirada de alguien que decidía cuánto debía decir. Lo que quiero decir es que no todo el que te sonríe es inofensivo, pero no toda persona peligrosa es una mala persona. Luego se dio la vuelta y volvió al trabajo como si acabara de comentar el tiempo. Meredith quería preguntar más. ¿Quién era realmente Walter Thornton? ¿Por qué siempre había un coche negro esperando cerca? ¿Por qué la gente lo miraba de esa manera? Pero se detuvo. Conocía la regla. No te intereses por los asuntos de los demás. No indagues en cosas que no tienen nada que ver contigo. Cuanto más sabes, más peligroso se vuelve. Había vivido según esa regla durante 14 años, pero esa noche, acostada en la cama de su pequeña habitación, Meredith no pudo dormir. Miraba fijamente el techo,
donde los parches de pintura desconchada formaban extrañas figuras en la oscuridad. Su mente no dejaba de dar vueltas a las piezas que había reunido. Los zapatos caros, el reloj de lujo, el coche negro y el conductor de traje, la mezcla de respeto y miedo en los ojos de los demás. La, la advertencia de Greta. Meredith no sabía quién era realmente Walter Thornton. Quizás no quería saberlo, porque si lo supiera, tendría que tomar una decisión. Quedarse o huir. Y no quería huir. No esta vez. A partir de esa noche, Meredith comenzó a observar con más atención. Se fijó en los coches negros aparcados cerca del restaurante, en los hombres de traje que merodeaban por la esquina de la calle, en las miradas que pasaban por los cristales del restaurante como si alguien estuviera siendo vigilado. Pero no preguntó y no huyó, porque cada mañana Penny seguía entrando por la puerta y se abrazaba a las piernas de Meredith. Porque cada día Walter seguía sonriéndole con esa amable bondad que no parecía falsa ni por un segundo. Porque por primera vez en su vida, alguien la veía y no quería volver a ser una sombra invisible. Llegó la tercera semana. En la superficie todo seguía como de costumbre. Pero Meredith podía sentir que algo en el aire había cambiado. Era esa sensación de inquietud que precede a una fuerte lluvia, cuando las nubes aún no se han juntado, pero el cielo ya parece contener la respiración. Una mañana, mientras Meredith limpiaba las ventanas delanteras del restaurante, se fijó en el coche aparcado al otro lado de la calle. No era el familiar sedán negro de Walter. Este era un coche diferente, de color gris oscuro con cristales tintados que ocultaban a quien estuviera dentro. Pero Meredith aún podía distinguir dos figuras sentadas en la parte delantera. Dos hombres. No salieron, no fumaron, no miraron sus teléfonos. Simplemente se quedaron allí, con los ojos fijos en el gorrión azul. Meredith sintió un escalofrío recorrerle la nuca, como si alguien le hubiera vertido agua helada por la espalda. Volvió a entrar y encontró a Greta en el almacén revisando los suministros. Hay un coche extraño aparcado al otro lado de la calle. Dos hombres dentro. No dejan de mirar el restaurante. Greta levantó la vista, miró por encima del hombro de Meredith hacia la ventana y observó por un momento. Luego se volvió y continuó revisando el inventario. Probablemente no sea nada. No te preocupes demasiado. Su voz era tranquila, pero Meredith notó que los hombros de Greta se habían tensado un poco más que un momento antes. Meredith no dijo nada más y volvió al trabajo, pero cada pocos minutos se encontraba mirando hacia la ventana. El coche seguía allí. A mediodía, la campana de la puerta sonó alegremente, anunciando a Walter y Penny. Penny corrió y se abrazó a las piernas de Meredith como hacía todos los días. Pero Meredith no podía concentrarse en la charla de la niña. Estaba observando. El conductor de Walter no estaba sentado tranquilamente en el coche hoy como solían hacer. Estaba de pie fuera, apoyado en el vehículo. Sus ojos barrían constantemente la calle. Sus hombros estaban tensos, una mano metida en el bolsillo de la chaqueta de su traje. Pero Meredith podía ver la disposición en él, la forma en que su cuerpo parecía preparado para moverse en cualquier segundo. Walter también estaba diferente. Seguía sonriendo a Penny, seguía pidiendo la misma comida, seguía preguntándole a Meredith cómo le iba el día, pero sus ojos no estaban tranquilos. Cada pocos segundos miraba hacia las ventanas delanteras, escaneando la calle como si estuviera buscando algo o protegiéndose de ello. Cuando terminaron de almorzar, Walter se levantó y tomó la mano de Penny. Luego se acercó a donde Meredith estaba detrás del mostrador. Su voz seguía siendo amable, pero sus ojos se encontraron con los de ella con una seriedad que nunca antes había visto en él. Si en algún momento sientes que algo no está bien, confía en tus instintos. No dudes. Meredith no entendió lo que quería decir, pero había algo en su voz que le impidió hacer preguntas. Solo asintió. Entiendo. Walter sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Luego sacó a Penny del restaurante y la subió al familiar coche negro. El coche se alejó. Meredith observó hasta que desapareció al final de la calle. Luego miró al otro lado de la carretera. El coche gris seguía allí. Esa tarde, cuando Meredith sacaba la basura detrás del restaurante, dio la vuelta por el frente para comprobar de nuevo. El coche gris se había ido.
El lugar de aparcamiento estaba vacío, como si el vehículo nunca hubiera estado allí. Meredith soltó un lento suspiro de alivio. Quizás se había preocupado demasiado. Quizás solo había sido gente de paso. Quizás todo seguía bien. Volvió a entrar y regresó al trabajo. Pero las palabras de Walter seguían resonando en su mente como el tañido de una campana de advertencia. Confía en tus instintos. No dudes. Al día siguiente, alrededor del mediodía, la familiar campana de la puerta sonó. Walter y Penny entraron en el restaurante, y Penny corrió hacia Meredith con la misma sonrisa brillante que lucía todos los días. Hoy te he dibujado un gato. También tiene alas, porque quería que supiera volar. Meredith sonrió y tomó la hoja de papel de la mano de la niña. Un gato rosa con alas de mariposa y una sonrisa tan amplia que ocupaba la mitad de su cara. Es precioso. Lo colgaré en la pared, justo al lado del retrato de familia. Penny soltó un chillido de alegría y corrió de vuelta a la mesa donde Walter ya estaba sentado. Todo transcurrió como de costumbre. Walter pidió café solo sin azúcar. Penny pidió tortitas con sirope extra. Comieron, rieron, hablaron. Meredith estaba detrás del mostrador, mirando su mesa de vez en cuando, sintiendo un cálido y silencioso sentimiento extenderse por su pecho. Entonces el teléfono de Walter vibró. Lo sacó y miró la pantalla. Duró solo un breve instante, pero Meredith vio el cambio en su rostro. No mucho, solo el más mínimo cambio. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron. Luego, tan rápido como llegó, la expresión desapareció y volvió a sonreír a Penny. El abuelo va a salir un momento a atender esta llamada, cariño. Tú sigue comiendo. Penny asintió y volvió a pinchar sus tortitas con el tenedor. Walter se levantó y salió del restaurante. A través del cristal, Meredith lo vio de pie en la acera con el teléfono pegado a la oreja. Dijo algo en una voz demasiado baja y entrecortada para que ella pudiera oírlo. Sus labios apenas se movían, pero su rostro se había puesto tenso. Sus hombros estaban rígidos. La mano que no sostenía el teléfono estaba apretada en un puño. La llamada terminó rápidamente. Walter guardó el teléfono en su bolsillo y se quedó solo en la acera por un momento. Luego respiró hondo como si intentara calmarse antes de volver a entrar. Cuando regresó a la mesa, la sonrisa seguía en su boca, pero Meredith pudo ver que era forzada. Sus ojos no sonreían en absoluto. Penny era más perceptiva de lo que la mayoría de la gente creía. Dejó de masticar y miró a su abuelo con ojos preocupados. «Abuelo, ¿estás bien?» Walter le pasó una mano por el pelo a su nieta, su voz tan suave como siempre. «Estoy bien, cariño. El abuelo y tú solo tenemos que irnos a casa un poco antes hoy. Eso es todo». Se levantó, sacó su cartera y dejó dinero en la mesa. Mucho más de lo que había costado la comida. Luego se acercó a donde Meredith estaba de pie detrás del mostrador. Había algo diferente en la forma en que la miraba. Algo pesado, como si quisiera decir más de lo que se permitía decir. «Gracias por todo, Meredith. Has sido muy buena con nosotros». La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío. No era un agradecimiento normal, sonaba a despedida. «¿Vienes mañana?», preguntó ella con la voz firme, aunque su corazón había empezado a latir más rápido. Walter guardó silencio por un segundo demasiado largo. Luego asintió y la sonrisa volvió a sus labios. «Por supuesto. Te veré mañana». Tomó la mano de Penny y la sacó del restaurante. La campana sonó alegremente. La puerta se cerró tras ellos. Meredith se quedó detrás del mostrador y observó a través de la ventana. Walter subió a Penny al coche. El familiar sedán negro se alejó. Siguió observando hasta que desapareció al final de la calle. Su corazón latía con un silencioso y creciente pavor. Algo no estaba bien, podía sentirlo en sus huesos, en cada nervio de su cuerpo. Pero no sabía qué era. No sabía que esta sería la última tarde que vería a Walter y Penny como simples clientes normales. No sabía que en 24 horas todo cambiaría para siempre. Al día siguiente, a última hora de la tarde, el gorrión azul estaba extrañamente silencioso. Solo unos pocos clientes se sentaban dispersos en los rincones más alejados, y el solitario tintineo de las cucharas removiendo el café resonaba en la quietud.
Meredith limpiaba las mesas cerca de la ventana, mientras la pálida luz dorada del sol entraba a raudales por el cristal y dibujaba cuadrados brillantes en el suelo de madera. Afuera, la calle estaba tranquila, con solo algún coche ocasional deslizándose. No esperaba que Walter y Penny vinieran a esta hora. Solían venir por la mañana o a la hora del almuerzo, nunca a última hora de la tarde como ahora. Pero entonces sonó la campana de la puerta y cuando Meredith levantó la cabeza, los vio entrar a los dos. Penny corrió directamente hacia ella, con los ojos brillantes, una pequeña mano agarrando una hoja de papel enrollada. «Señorita, señorita, tengo un regalo para usted». Meredith se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña y tomó suavemente el papel de su mano. Walter se acercó por detrás de Penny, con una sonrisa en la boca. Aunque Meredith pudo ver el cansancio en sus ojos, insistió en venir a verte. Hizo algo especial y no quería esperar hasta mañana. Meredith desenrolló el papel. Otro dibujo de Penny, pero este era diferente a los demás. Una casa grande con un tejado de tejas rojas, muchas ventanas y un amplio jardín delante. 3 figuras estaban en la puerta cogidas de la mano. Un anciano con el pelo blanco, una niña con el pelo rizado, una mujer con el pelo corto, y encima de una de las ventanas del piso de arriba, Penny había escrito una sola letra, M. «Esta es la casa de verdad del abuelo», explicó Penny con entusiasmo, su diminuto dedo señalando cada detalle. «Y esta eres tú viviendo con nosotros. Mira, incluso tienes tu propia habitación justo al lado de la mía». Meredith miró el dibujo, con el corazón encogido. Sabía que esto era solo el sueño de una niña de 6 años. Un sueño hermoso, uno que la vida real nunca permitiría que se hiciera realidad. Ella era solo la lavaplatos en un pequeño restaurante. Y ellos, aunque no supiera exactamente quiénes eran, pertenecían a un mundo completamente diferente. Pero aún así sonrió y pasó suavemente una mano por el pelo de Penny. «Es precioso, me encanta». Penny soltó un chillido de alegría y la abrazó. Walter estaba a su lado, observando la escena con una suavidad en sus ojos. Pero Meredith notó que seguía mirando por la ventana delantera. El sol de la tarde todavía era suave. La calle seguía tranquila. Todo estaba demasiado en paz. Demasiado en paz. Meredith se encontró mirando también hacia la ventana. Y entonces lo vio. Un coche negro se detenía lentamente al otro lado de la calle. No era el familiar sedán de Walter. Este era un coche diferente y no estaba aparcando en el lugar habitual. Se detuvo justo enfrente del restaurante. Su parte delantera apuntaba directamente al cristal donde ella estaba de pie. Meredith miró más de cerca el coche negro al otro lado de la calle. Algo andaba mal. La puerta del lado del pasajero se abrió lentamente. Una mano se levantó y en ese instante la luz del sol de la tarde golpeó algo metálico. Brilló como un pequeño relámpago. El tiempo pareció congelarse. La mente de Meredith lo procesó en una fracción de segundo. Fragmentos dispersos que de repente se unieron en un todo aterrador. El coche extraño del día anterior. La llamada telefónica que había cambiado el rostro de Walter. Su advertencia sobre confiar en sus instintos. Ese destello de metal. Un arma. Estaban apuntando al restaurante. A Walter. A Penny. Meredith no pensó. No había tiempo para pensar. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera ordenarlo. 14 años de instinto de supervivencia surgiendo en un solo instante. Se abalanzó sobre Walter y Penny, rodeándolos con sus brazos y empujándolos con fuerza al suelo. Usó su propio cuerpo para protegerlos, de espaldas a la ventana, convirtiéndose en una barrera viviente entre ellos y el peligro que esperaba fuera. El cristal se hizo añicos. 2 estruendos ensordecedores rasgaron la tranquila tarde. El sonido fue tan agudo que pareció como si el propio aire se hubiera partido en 2. Meredith sintió un calor abrasador atravesarle el pecho y la cadera. Fue como ser golpeada con un puño envuelto en hierro, duro y despiadado. Perdió el equilibrio y cayó. Su espalda golpeó el frío suelo de baldosas. Cristales rotos volaron por todas partes, brillando como diamantes esparcidos sobre piedra blanca. Meredith yacía de espaldas, mirando al techo.
El ventilador de arriba giraba lentamente, un círculo tras otro. Parpadeó, tratando de enfocar. Luego miró hacia abajo. Sangre. Su propia sangre. Roja brillante, extendiéndose por la baldosa blanca, ensanchándose y ensanchándose como una flor abriéndose en plena floración. Dos heridas, una en el lado derecho de su pecho, otra en el lado izquierdo de su cadera. Miró su propia sangre y al principio no sintió dolor, solo una extraña sorpresa. Así que, esto es lo que es. Gritos estallaron en algún lugar cercano, pies golpearon en pánico. Platos se estrellaron cuando alguien chocó contra una mesa. Afuera, un motor rugió y los neumáticos chirriaron contra el pavimento mientras el coche se alejaba a toda velocidad. Entonces oyó un llanto. El llanto de un niño. Meredith giró la cabeza hacia un lado, y ese pequeño movimiento hizo que el dolor estallara en ella como fuego. Vio a Penny. La niña estaba arrodillada a su lado, su pequeño rostro surcado de lágrimas, sus grandes ojos oscuros abiertos de par en par por el terror. Señorita, señorita, despierte. La voz de Penny temblaba, rota y débil. Walter estaba detrás de ella, abrazando a su nieta con fuerza, su rostro blanco como el papel. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Sus ojos estaban fijos en Meredith, con una mirada de horror y angustia que nunca había visto en ese rostro siempre sereno. Meredith quería decir algo. Quería decirle a Penny que estaba bien. Quería decirle a Walter que ahora estaban a salvo. Pero cuando abrió la boca, no salió ningún sonido. Solo había el sabor a cobre de la sangre en su lengua. El mundo a su alrededor comenzó a desdibujarse. La luz se suavizó y atenuó como si alguien estuviera bajando lentamente el brillo de la habitación. El ruido a su alrededor parecía más lejano ahora, como si surgiera del fondo de aguas profundas. Señorita, por favor, despierte. Por favor. La voz de Penny seguía llamándola, pero sonaba como si viniera de otro mundo. Meredith intentó concentrarse en esa carita empapada en lágrimas. Quería levantar la mano, quería secar las mejillas de la niña. Quería decirle que no llorara, que todavía estaba aquí, pero su cuerpo no obedecía. Sus brazos se sentían pesados como el plomo. Sus párpados se sentían insoportablemente pesados, como si algo los estuviera presionando. La oscuridad comenzó a invadir desde los bordes de su visión, tragándose todo lentamente. El rostro de Penny se desdibujó. La luz se desvaneció. Los sonidos se alejaron más. Lo último que sintió Meredith antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue la diminuta mano de Penny aferrada a la suya. Cálida, pequeña, temblorosa. Meredith quería aferrarse. Intentó apretar de vuelta, pero no le quedaban fuerzas. Luego no hubo nada, solo oscuridad y silencio. Al otro lado de la ciudad, en el último piso de la Torre Thornton, Jared Thornton estaba sentado en una sala de juntas con otros 6 hombres. La sala era vasta. Sus paredes de cristal daban a toda Crescent City. Su larga mesa de nogal pulido brillaba bajo la suave luz de las modernas lámparas de araña. Sus sillas de cuero negro, dispuestas con una precisión milimétrica. Jared estaba sentado a la cabecera de la mesa, escuchando mientras uno de sus socios presentaba un informe. 34 años, alto y de hombros anchos, con el pelo negro corto y bien peinado, y algunos mechones plateados prematuros en las sienes. Sus ojos castaños oscuros eran tan fríos como un lago helado, sin revelar nada. Llevaba un traje gris marengo hecho a medida a la perfección, sin una sola arruga. Todo en él irradiaba poder y control absoluto. El teléfono en su bolsillo interior vibró. Jared no miró hacia abajo. Siguió escuchando, su expresión inalterada. El teléfono vibró por segunda vez. Todavía no miró. El teléfono vibró por tercera vez. Esta vez, Jared bajó la mirada y miró la pantalla. Neil Ashford, su mano derecha, un hombre que solo llamaba cuando algo realmente urgente había sucedido. Jared se levantó sin decir una palabra y salió de la sala de reuniones. Los demás lo observaron en silencio. Nadie se atrevió a preguntar. Se quedó en el pasillo y se llevó el teléfono a la oreja. ¿Qué es? No era una pregunta, era una orden. La voz de Neil llegó por el otro lado,
cortante y tensa. Señor, su padre y Penny fueron atacados en el restaurante. Jared se quedó perfectamente quieto. Por un breve instante, sintió como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de girar. Están a salvo, continuó Neil. Ninguno de los dos resultó herido, pero una mujer recibió las balas por ellos. La están llevando al Hospital St. Mary. Está en estado crítico. Jared no dijo nada. Su rostro no cambió. Permaneció tan frío como la piedra. Pero su mano se apretó alrededor del teléfono con tanta fuerza que la carcasa emitió un leve crujido. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. ¿Quién es ella? Una de las mujeres que trabaja en el restaurante. Neil dudó por un brevísimo momento. Su padre y Penny le tienen mucho aprecio. Se arrojó delante de ellos cuando empezó el tiroteo. Jared cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era más fría que antes. Voy para allá. Terminó la llamada y volvió a la sala de juntas. Todos los hombres alrededor de la mesa lo miraron, esperando. Jared se paró a la cabecera de la mesa, su voz como el hielo. Esta reunión ha terminado. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Nadie se atrevió a objetar. Cuando Jared Thornton usaba ese tono, todos sabían que algo gravemente serio había sucedido. Los hombres recogieron sus papeles y se fueron uno por uno en silencio. Jared no los esperó. Ya estaba en el ascensor, pulsando el botón del nivel subterráneo donde estaba aparcado su coche. Condujo el sedán negro a través de la ciudad a una velocidad que normalmente nunca se habría permitido. Semáforos en rojo, se los saltó. Otros coches los adelantó bruscamente. Las bocinas sonaron de conductores enfadados, pero no le importó. En su mente, solo un pensamiento se repetía. Su padre y Penny estaban vivos. Estaban a salvo, pero alguien los había salvado. Y esa persona estaba al borde entre la vida y la muerte. Una mujer que ni siquiera había conocido. Una mujer que no había dudado en poner su propia vida entre su familia y las balas. ¿Por qué? Ella no sabía quiénes eran. No sabía que su padre había estado una vez al frente de este imperio. No sabía que su sobrina era la nieta del hombre más poderoso de Crescent City. Solo los conocía como un anciano y una niña, y había estado dispuesta a morir por ellos. Los neumáticos chirriaron cuando Jared frenó bruscamente en la entrada del Hospital St. Mary. Salió del coche sin siquiera molestarse en cerrarlo. Otros dos coches negros se detuvieron detrás de él, y sus hombres salieron uno tras otro, siguiéndolo como sombras silenciosas. Jared entró a grandes zancadas en el hospital, sus fríos ojos recorriendo el pasillo. No necesitaba pedir indicaciones. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Jared encontró a su padre al final del pasillo del ala de cirugía. Walter estaba sentado en una silla de plástico azul pálido, con la espalda apoyada en la pared blanca, y Penny acurrucada en su regazo, con los ojos cerrados, las marcas de las lágrimas aún secándose en sus mejillas. La niña había llorado hasta agotarse y finalmente se había quedado dormida. Jared se acercó a ellos rápidamente. Luego se arrodilló frente a su padre. Sus ojos recorrieron a Walter con una mirada rápida y experta, comprobando cada detalle. Algunos arañazos en las manos, un poco de polvo de cristales rotos en los hombros, pero ninguna herida grave. Luego miró a Penny. Lo mismo, solo unos pequeños arañazos, sin sangre. Jared soltó un suspiro silencioso, pero su rostro permaneció frío e indescifrable. ¿Quién hizo esto? Su voz no era fuerte, pero había algo en ella que hizo que el aire a su alrededor pareciera congelarse. Walter negó con la cabeza. Eso puede esperar. Hay alguien de quien necesitas saber primero. Jared frunció el ceño y esperó. Walter miró hacia las puertas cerradas del quirófano, sus viejos ojos llenos de agotamiento y dolor. Hay una joven que trabaja en el restaurante. Se llama Meredith. Cuando empezó el tiroteo, se arrojó delante de mí y de Penny. Recibió 2 balas. Jared no dijo nada. Su mirada se desvió de su padre a las puertas del quirófano y luego de vuelta. Está ahí dentro. Walter continuó, su voz más baja ahora. Crítica. No saben si va a sobrevivir. Jared se puso de pie y se acercó a la ventana de cristal que daba al quirófano. Dentro, médicos y enfermeras se movían con urgencia alrededor de la mesa de operaciones.
Las luces del techo brillaban blancas. Las máquinas parpadeaban y pulsaban, y en medio de todo ese caos, una figura inmóvil yacía sin moverse. ¿Sabía ella quién eras?, preguntó Jared sin darse la vuelta. No. La voz de Walter llegó desde detrás de él. Pensaba que éramos clientes normales, un anciano y su nieta que venían a desayunar. No tenía ninguna razón para hacer lo que hizo, pero lo hizo de todos modos. Jared se quedó quieto, mirando a través del cristal hacia el quirófano. En su mundo, todo tenía un precio. La lealtad se compraba con dinero. La protección se cambiaba por poder. La gente trabajaba para él por miedo o por interés propio. Nadie daba nada a nadie gratis. Pero esta chica que nunca había conocido, que no tenía ni idea de quién era él y no tenía nada que ganar, había estado dispuesta a morir por su familia. ¿Por qué? ¿Cómo se llama?, preguntó Jared, su voz más baja de lo habitual. Meredith, respondió Walter. Meredith Lawson. Jared grabó el nombre en su mente. Luego sacó su teléfono y llamó a Neil. Toda nuestra gente, que vaya al Hospital St. Mary ahora mismo. Terminó la llamada sin explicar nada más. No era necesario. No vinieron para hacer una demostración de poder, ni para amenazar a nadie. Vinieron a esperar, a mostrar respeto, a hacer saber al mundo que la mujer que yacía detrás de esas puertas de cirugía había salvado las vidas de las personas más importantes para el Covenant. A medianoche, 20 coches negros llenaban el aparcamiento del hospital. A la mañana siguiente, el número había aumentado a 35. Esa tarde, 50 coches se alineaban en filas ordenadas como un ejército silencioso, esperando órdenes. Hombres con trajes negros estaban de pie junto a ellos, sin hablar, sin fumar, sin mirar sus teléfonos. Simplemente estaban allí, esperando. El personal del hospital miraba por las ventanas y susurraba entre sí. ¿Quién era la mujer en cirugía para que hombres como estos se reunieran por ella? Nadie lo sabía. Solo sabían que era importante para gente muy importante. Pasaron 5 horas. Jared permaneció en el pasillo todo el tiempo sin sentarse, sin comer, sin beber. Simplemente se quedó allí, mirando las puertas del quirófano, esperando. Entonces las puertas se abrieron. El cirujano salió y se bajó la mascarilla, su rostro cansado, pero ya no tenso. Está estable, todavía crítica, pero estable. Su corazón se detuvo una vez en la mesa, pero la trajimos de vuelta. Jared asintió y no dijo nada, pero sus hombros se relajaron como si un peso abrumador finalmente se hubiera aliviado. Es una luchadora, añadió el doctor, mirando a Jared con abierta curiosidad, aunque no se atrevió a hacer preguntas. Está luchando por vivir. Jared miró por encima del hombro del cirujano hacia la habitación de donde sacaban a Meredith. Ya ha estado luchando toda su vida, pensó, y ahora ya no tendrá que luchar sola. 4 días después, la habitación del hospital estaba bañada en blanco, con el leve olor a antiséptico flotando en el aire. El monitor junto a la cama sonaba a un ritmo constante. Cada suave pitido marcaba el ritmo de su corazón. Una luz suave entraba por la ventana, proyectando pálidos cuadrados sobre la manta blanca. Meredith abrió lentamente los ojos. El mundo a su alrededor estaba borroso, nadando e indistinto, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar. Techo blanco, luces fluorescentes, el sonido de las máquinas. Un hospital. Estaba en un hospital. Su cuerpo se sentía insoportablemente pesado, como si una piedra invisible la estuviera presionando. Cada vez que respiraba, un dolor agudo le atravesaba el pecho. Su cadera palpitaba con un dolor sordo y adormecedor que se extendía por el resto de su cuerpo. Intentó levantar una mano, pero solo se movió unos centímetros antes de que sus fuerzas la abandonaran. Entonces lo vio, un hombre sentado en la silla junto a su cama, su postura recta, pero toda su presencia marcada por el agotamiento. Su traje gris estaba arrugado como si lo hubiera llevado durante días sin cambiarse. Una oscura sombra de barba cubría su mandíbula y mejillas. Tenía ojeras, pero su mirada era aguda, fija en ellas sin vacilar. No era Walter. Meredith nunca había visto a este hombre antes. Intentó abrir la boca. Su voz salió áspera y seca,
como papel de lija raspando contra sí mismo. ¿Quién eres? El hombre la miró. Sus ojos eran fríos, pero había algo más allí, algo más profundo escondido detrás del hielo. No respondió de inmediato. En cambio, se levantó de su silla, se acercó a la cama y la miró desde arriba. El hombre que te debe 2 vidas. Meredith no entendía. Su mente todavía estaba nublada, sus pensamientos se movían lentamente, como si estuviera tratando de nadar a través de miel. ¿2 vidas? ¿De qué estaba hablando? La puerta de la habitación se abrió de repente. Un pequeño borrón entró corriendo como un torbellino, y Meredith escuchó una voz familiar gritar de alegría. «Está despierta. Papá, está despierta. Papá». Meredith giró la cabeza y su corazón comenzó a latir más rápido. Penny estaba de pie junto a la cama, sus grandes ojos oscuros brillando, su pequeño rostro radiante de alivio, y la niña miraba al hombre extraño, llamándolo papá. Walter entró detrás de Penny, su postura aún erguida, pero más desgastada que la última vez que Meredith lo había visto. Su suave sonrisa seguía allí, pero sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. «Meredith, este es mi hijo», dijo Walter, su voz baja y cálida. «Jared, el padre de Penny». Meredith miró de Jared a Walter y a Penny. Las piezas dispersas en su mente comenzaron a encajar lentamente. Los zapatos caros, el reloj de lujo, los coches negros y el conductor de traje, las miradas de respeto mezcladas con miedo de la gente a su alrededor. La advertencia de Greta. Walter Thornton no era solo un anciano jubilado normal, el amable anciano con el que había compartido el desayuno durante 3 semanas. La dulce niña que había llegado a amar como si fuera de su propia sangre. Y el hombre que ahora estaba ante ella, con ojos fríos como el hielo invernal y una mirada que nunca la abandonaba, era el jefe del Hampa de Crescent City. Penny se subió al borde de la cama, tomó la mano de Meredith y tiró suavemente de ella. «Señorita, mire fuera. Mire». Meredith giró la cabeza hacia la ventana, e incluso ese pequeño movimiento le provocó un destello de dolor en el cuerpo, pero miró de todos modos, y se quedó helada. El aparcamiento de abajo estaba lleno de coches negros, no 5, no 10. 50 relucientes coches negros alineados en filas perfectas como un ejército silencioso. Hombres con trajes negros estaban de pie junto a ellos sin moverse, sin hablar, simplemente de pie como estatuas. «Han estado aquí durante 4 días». La voz de Jared llegó desde detrás de ella, esperando a que despertaras. Meredith se giró para mirarlo de nuevo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Esperándome a mí? ¿Por qué?» «Porque salvaste a mi padre y a mi hija», respondió Jared, su voz todavía fría, aunque algo más suave yacía enterrado debajo. «En nuestro mundo, una deuda así nunca se olvida». Penny se subió a la cama, evitando con cuidado las vías intravenosas y los tubos de respiración, y luego se acomodó junto a Meredith. Puso una pequeña bolsa de tela azul en la mano de Meredith, sus ojos brillando de orgullo. «Guardé tus cosas a salvo. El abuelo dijo que tenía que vigilarlas con mucho cuidado». Meredith miró la pequeña bolsa, y su corazón comenzó a latir más rápido. Lentamente, con dedos temblorosos, la abrió, y en el momento en que vio lo que había dentro, se le cortó la respiración. El reloj roto de su madre. El cristal agrietado seguía allí. Las manecillas seguían congeladas en el mismo lugar. La vieja correa de cuero seguía gastada y deshilachada, tal como siempre había estado. Meredith levantó el reloj en su mano, y sus dedos temblaron. Había pensado que se había perdido para siempre, en el caos de los disparos, los cristales rotos y la sangre. Había creído que nunca volvería a ver lo único que le quedaba de su madre. Pero aquí estaba, descansando en su palma, todavía entero. Penny inclinó la cabeza mientras miraba el reloj, su pequeña voz suave. «¿Era de tu mamá?» Meredith asintió, con la garganta tan apretada que no pudo forzar ni una sola palabra. Solo pudo asentir, sus dedos rozando la esfera agrietada como si estuviera tocando a su madre una vez más. «Mi mami también se ha ido». Penny lo dijo a la ligera, como una brisa que pasa por una ventana abierta. No había tristeza en su tono, solo la simple verdad de algo con lo que una niña había aprendido a vivir.
Papá dice que me está mirando desde un lugar muy lejano. Quizás tu mami también te esté mirando a ti. Meredith miró a la niña de 6 años hablando de la muerte con una calma tan desgarradora que casi la partió en dos. Una niña que había perdido a su madre igual que Meredith. Una niña que había aprendido a vivir con el dolor igual que Meredith. Pero a diferencia de Meredith, Penny todavía tenía esperanza. Todavía creía en el amor. Todavía abría su corazón a otras personas. Meredith extendió la mano y atrajo a Penny a sus brazos, sosteniendo a la niña con toda la fuerza que le quedaba. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas y cayeron en el pelo negro y rizado de la niña. No dijo nada, no era necesario. Hay momentos en que el silencio se convierte en el lenguaje más fuerte de todos. Jared estaba junto a la ventana, de espaldas a ellas, mirando el aparcamiento de abajo donde los 50 coches negros seguían en filas silenciosas. Pero en realidad no estaba mirando los coches. Estaba observando su reflejo en el cristal. Su hija, la niña que no había abrazado a nadie así desde que su madre murió 4 años antes. La niña que se había cerrado en sí misma después del funeral, negándose a que nadie la tocara, negándose a que nadie la abrazara, como si temiera que amar a alguien significara que también desaparecería. Y ahora su hija se aferraba a una mujer que solo conocía desde hacía 3 semanas. Aferrándose como si temiera perderla, aferrándose como si esta mujer se hubiera convertido en la persona más importante del mundo. La mano de Jared se apretó contra el marco de la ventana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía qué se suponía que debía sentir. Gratitud porque alguien había hecho que su hija abriera su corazón de nuevo. O miedo porque significaba que su hija podría volver a ser herida. Se giró y se enfrentó a las dos en la cama del hospital. Su voz salió más baja de lo habitual, suavizada por algo que ni siquiera él parecía reconocer. Cuando estés lista para salir de aquí, no volverás a esa habitación detrás del restaurante. Meredith lo miró, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas. Entonces, ¿a dónde iré? A casa, respondió Jared como si fuera la cosa más obvia del mundo. Meredith negó con la cabeza, una pequeña y triste sonrisa parpadeando en sus labios. No tengo un hogar. Jared la miró. Sus ojos ya no eran fríos como el hielo. Había algo más en esas profundidades marrones oscuras ahora, algo más cálido, más suave, como el primer rayo de sol que atraviesa las nubes de tormenta. Ahora sí lo tienes. Walter se adelantó y se paró junto a su hijo, colocando una mano en el hombro de Meredith. Ahora eres de la familia, dijo, su voz cálida y firme, y la familia permanece unida. Penny levantó la cabeza de los brazos de Meredith, su pequeño rostro brillando de alegría. Te vas a quedar en la habitación de al lado de la mía, ¿verdad? Como en el dibujo que hice. Meredith miró a la niña, luego a Walter, luego a Jared. No sabía qué decir. Se había acostumbrado a no tener a nadie, a cuidarse sola, a no esperar nada de nadie. Pero quizás, solo por esta vez, podría permitirse tener esperanza. Vale, se oyó decir, con voz ronca y baja, pero segura. Penny soltó un chillido de alegría y la abrazó aún más fuerte. Walter sonrió, sus viejos ojos brillando de felicidad. Y Jared, el hombre frío y poderoso que gobernaba Crescent City, simplemente se quedó allí mirándola en silencio, su mirada sin apartarse de ella ni un solo segundo. 2 semanas después, Meredith estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital. El pecho y las caderas todavía le dolían, y cada movimiento más grande la hacía hacer una mueca. Pero ahora podía caminar sola sin necesidad de que nadie la sostuviera. Los médicos dijeron que tuvo suerte. Unos centímetros más y la bala le habría atravesado el corazón o la columna vertebral. Hoy no estaría sentada aquí. Suerte. Meredith no sabía si eso era realmente suerte. Solo sabía que seguía viva. Y por primera vez en su vida tenía un lugar a donde ir después de salir del hospital. Esa mañana Jared entró en su habitación con una gran bolsa de papel. La dejó en la cama y no dijo mucho. Ropa nueva. Espero que te quede bien. Meredith abrió la bolsa. Dentro había un conjunto sencillo, vaqueros azul oscuro, una camisa blanca suave y un abrigo de punto gris. No había etiquetas llamativas, nada ostentoso. Pero en el momento en que tocó la tela,
supo que no era ropa barata. El material era suave, cuidadosamente confeccionado, y el ajuste era tan exacto que parecía como si se lo hubieran hecho a medida. Gracias. Su voz todavía era un poco débil cuando habló. Jared asintió y no dijo nada. Salió para que ella pudiera cambiarse. Cuando Meredith salió de la habitación del hospital, las enfermeras y los médicos ya esperaban en el pasillo. Le sonrieron, asintieron a modo de saludo y le desearon buena salud y mejores días. La mujer sin hogar, que había sido llevada de urgencia a emergencias, medio muerta, se había convertido ahora en la invitada de honor del hospital. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos lo sabían. Esta mujer había salvado las vidas de la familia de Jared Thornton. En este mundo, eso significaba algo. Greta estaba de pie al final del pasillo. La dueña del restaurante, con el pelo entrecano, miró a Meredith con una expresión difícil de leer. Tenía una pequeña bolsa de tela en la mano. «Tus cosas de la habitación del restaurante», dijo Greta mientras le entregaba la bolsa. «Supuse que no volverías». Meredith tomó la bolsa y miró a la mujer que le había dado su primer trabajo cuando no le quedaba nada. «Gracias por darme una oportunidad». Greta sonrió, una rara sonrisa que suavizó la severidad de su rostro curtido. «Yo solo te di un trabajo. Todo lo demás lo hiciste tú misma». Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Meredith la vio irse, un extraño sentimiento creciendo en su interior. Gratitud y algo que se parecía un poco a la tristeza. La pequeña habitación detrás del restaurante, la cama individual, la ventana que daba al callejón, el primer lugar que había podido llamar hogar después de años de vagar. Ahora nunca volvería allí. Jared se acercó a ella y se quedó en silencio por un momento. Meredith lo miró. Quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, habló. «Puedo cuidar de mí misma. No tienes que hacer todo esto». Jared la miró. Su expresión era tan indescifrable como siempre, pero su voz era más suave de lo habitual. «Lo sé, pero ya no tienes que hacerlo sola». Cuando Meredith salió por las puertas del hospital, se detuvo. La luz del sol de la mañana le dio de lleno en la cara, cálida y casi cegadora. Pero no fue la luz del sol lo que la hizo quedarse quieta. Frente a ella, dos filas de hombres con trajes negros permanecían de pie, rectos e inmóviles, dispuestos en filas paralelas que formaban un camino hacia la caravana de coches que esperaba. En el momento en que apareció, todos y cada uno de ellos inclinaron la cabeza. No se pronunció ni una palabra, no se hizo ni un sonido. Solo había respeto, transmitido en la silenciosa dignidad del gesto. Meredith no estaba acostumbrada a esto. Una vez había sido un fantasma, una persona invisible que nadie veía. Había caminado por calles abarrotadas sin que una sola mirada se posara en ella. Se había sentado en las esquinas de las calles mientras la gente pasaba como si no existiera. Pero ahora docenas de hombres inclinaban la cabeza ante ella. Ahora la estaban viendo. Penny corrió hacia ella, tomó su mano y tiró suavemente. «Vamos, te voy a enseñar tu habitación. Está justo al lado de la mía». Walter se acercó a ella, su mano descansando ligeramente en su hombro, su voz cálida. «Bienvenida a la familia Meredith». Familia. Meredith cerró los ojos por un breve segundo y dejó que la palabra se hundiera en cada célula de su interior. ¿Cuántos años habían pasado desde que alguien le había dicho esa palabra? ¿Cuántos años habían pasado desde que había olvidado lo que se sentía al pertenecer a algún lugar? ¿Al pertenecer a alguien? Jared estaba junto al primer sedán negro, sosteniendo la puerta del coche abierta para ella. No dijo nada, solo la miró con esa expresión que ella todavía no podía leer del todo, pero ya no encontraba frialdad en sus ojos. Se subió al coche. Penny entró y se sentó a su lado. Walter ocupó el asiento del copiloto. Jared se deslizó detrás del volante y arrancó el motor. La larga fila de coches negros avanzó, abriéndose paso por Crescent City bajo el brillante resplandor de la mañana. Meredith se sentó en silencio, mirando por la ventana. La ciudad pasaba ante sus ojos, relucientes rascacielos, calles abarrotadas, cafeterías donde los clientes se sentaban en pequeñas mesas en la acera. Y en algún lugar de esta misma ciudad, bajo el puente Morrison, había un viejo trozo de cartón
donde una vez se había acurrucado y contado sus últimas monedas, solo unas semanas atrás, y sin embargo, parecía otra vida. Su mano se cerró con fuerza alrededor del reloj roto en su palma. Sus manecillas seguían congeladas donde siempre habían estado, negándose a moverse, pero su corazón latía, todavía vivo, todavía esperanzado. A su lado, Penny se había quedado medio dormida, su cabeza descansando en el hombro de Meredith. La respiración de la niña era lenta y uniforme, su pequeño rostro pacífico en el sueño. Meredith miró a Penny, luego por la ventana, luego al reloj en su mano. Por primera vez en 14 años, no necesitaba tener su bolso hecho y listo. Por primera vez, no tenía que prepararse para huir. Por primera vez en su vida, Meredith Lawson ya no huía, ya no se escondía, ya no era invisible. Era vista, era querida. Estaba en casa. Nuestra historia llega a su fin aquí. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, pulsa el botón de me gusta y comparte este video con la gente que quieres. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría saber qué hay en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.